Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Nivel 35. Esa fue la primera impresión de Moro. Sin embargo, tras ver cómo el enemigo detenía las balas con su cuerpo, notó que la intensidad de su aura aumentaba ligeramente, unos 2 o 3 niveles más. Una habilidad que se fortalece con los impactos. Aún sin estar seguro, Moro sacó con calma otra pistola y vació otro cargador entero. Como antes, el enemigo bloqueó las balas sin esfuerzo, y su aura creció de nuevo, acercándose ya al nivel 40. Pero esta vez, Moro percibió algo importante. Después de que las últimas 10 balas lo golpearan, la aura del enemigo dejó de aumentar. Había alcanzado un límite fijo. Con esa información, Moro confirmó su sospecha. Su oponente, Retona, era un usuario de potenciación basado en impacto, al igual que él. Pero comparado con su propia habilidad, el aumento de poder de ese tipo no era nada impresionante. Lo que significaba que su refuerzo probablemente no tenía límite de tiempo y se mantendría activo hasta agotar sus reservas de Nen. Lo más relevante era que, con apenas 6 o 7 niveles de diferencia en potencia bruta, Moro no estaría en desventaja abrumadora en un combate directo. En el breve lapso que le tomó disparar 2 cargadores, ya había reunido suficiente información para trazar un plan. Retona miró las balas aplanadas esparcidas en el suelo y luego dirigió su fría mirada hacia Moro, que aún llevaba la máscara de gas, y hacia Hisoka, que sonreía en silencio. Su tono fue indiferente. No me importa por qué están aquí. Mientras hablaba, dio un paso al frente y se quitó el arnés táctico. Lo único que importa ahora es matarlos. Retona ni siquiera se molestó en ocultar su intención asesina. Los otros 3 en el patio reaccionaron de formas distintas. Zambika puso cara seria. No estaba hecha para el combate directo, y enfrentarse a alguien tan seguro y entrenado la inquietaba. Hisoka examinó a Retona como un depredador evaluando a su presa, mostrando un leve interés. Moro, en cambio, dejó su mochila en el suelo, descartó las pistolas y avanzó 2 pasos, enfrentando sin titubear la intención homicida de Retona. Al ver eso, Hisoka soltó una risita juguetona. Moro, ¿qué entusiasmo tratas de impresionarme? Con eso insinuaba que, al observar la pelea, podría aprender más sobre las habilidades de Moro. Al oírlo, Zambika retrocedió instintivamente. Aunque no era experta en combate, percibía claramente la diferencia en niveles de aura. Retona tenía una presencia más fuerte. Su confianza, sumada a esa potencia, generaba una presión intimidante que incluso ella sentía. Pero Moro, imperturbable, mantuvo la vista fija en Retona y simplemente dijo: «Está bien. Esto terminará en un solo movimiento». «¿Ah?» Los ojos de Hisoka se abrieron un poco, con un destello apenas perceptible en sus iris doradas. Zambika, por su parte, se quedó sorprendida. No entendía de dónde sacaba Moro tanta seguridad. Vaciló y miró a Hisoka. ¿No sería más seguro que ambos lucharan juntos? Retona, en cambio, no cambió su expresión. Era un luchador curtido en batallas, que había llegado hasta donde estaba matando sin piedad. Había visto a incontables oponentes arrogantes y solo él seguía en pie. Moro notó su reacción y confirmó algo en su mente. Los disparos anteriores no solo servían para probar la habilidad de Retona, también le permitían evaluar su mentalidad y su estilo de combate. Si fuera una pelea normal entre potenciadores, sería dura. Pero con mi estrella falsa. La habilidad de Moro tenía un efecto de amplificación de daño del 200% contra oponentes basados en impacto. En esta situación, era la contramedida perfecta. Sin dudarlo, Moro alzó la palma y concentró su Nen. Una energía verde brillante se formó en su mano, afilándose hasta convertirse en un proyectil con púas. Estrella falsa. Sin mirar atrás, lanzó el proyectil de Nen por encima de su hombro. La bala en forma de estrella pasó junto a Hisoka y Zambika y se dirigió veloz al aire detrás de ellos. Retona entrecerró los ojos. Así que eres de transmutación. Al ver el ataque venir, Retona cargó hacia adelante con el aura ardiendo en agresividad. Si se trataba de un luchador a distancia, acortar la distancia le garantizaba la victoria. En cuanto Retona se lanzó contra Moro, Hisoka sonrió. Moro no se movió. Porque ese primer disparo estaba a punto de regresar. Una fracción de segundo después, la estrella falsa cambió de dirección en pleno aire, volvió con el doble de velocidad y se dirigió directo a la espalda de Moro.
Moro se inclinó ligeramente en el momento preciso. Y dejó que el ataque pasara rozándolo. Para impactar de lleno en Retona. La expresión de Retona cambió. TSH. Si solo bloqueó esto. Pero en el instante en que el ataque lo tocó. ¡Boom! El impacto explosivo destrozó al instante la defensa de Nen de Retona. ¿Qué? Su mente se quedó en blanco por un momento. Mi aura es más fuerte. ¿Cómo es posible? Antes siquiera de procesar el pensamiento, una onda de choque estalló desde su pecho. La sangre salpicó el aire. Retona salió volando y su cuerpo se estrelló contra el suelo, inmóvil. Moro miró su propia mano y notó el aumento en su nivel de aura. Nivel 31, nivel 33. Sí, está muerto. Con total naturalidad, recogió su mochila y se la colgó al hombro. Zambika lo miraba, asombrada. A pesar de tener menos aura, había aniquilado al instante a alguien más fuerte que él. ¿Habrá usado un juramento y condición para potenciar su ataque? Como alguien con conocimientos de Nen, Zambika pensó inmediatamente en contratos y limitaciones. Pero antes de que pudiera analizarlo del todo, una risa baja resonó en el patio. G. Zambika sintió un escalofrío en la espalda. Instintivamente miró a Hisoka y vio un brillo peligroso en sus ojos. Retrocedió de nuevo. La mirada de Hisoka estaba clavada en Moro. Y se lamió los labios. Su aura, retorcida, distorsionada, cambiaba. ¡Ah, qué delicia! Hisoka veía más de lo que Zambika podía captar. No solo había percibido la restricción de doble potencia de la estrella falsa. Había visto la perspicacia y la confianza de Moro. Desde el momento en que disparó esas balas, Moro ya había previsto este resultado. Por eso había dicho. Está bien. Esto terminará en un solo movimiento. Los ojos de Hisoka se curvaron en media luna. ¿De verdad eres alguien especial, Moro? El aura, en manos de alguien con una necesidad intensa de atención, podía resultar profundamente inquietante. Y nadie representaba mejor eso que Hisoka. En ese instante, Moro lo sentía con claridad. El deseo intenso y apenas contenido que emanaba de Hisoka, y la lucha interna por mantenerlo bajo control. Este hombre tenía un autocontrol aterrador sobre sus propios deseos. Pero ese control existía solo para intensificar su placer cuando por fin se soltara. Era, en esencia, la metáfora perfecta de la goma bungee. Como el caucho, cuanto más lo reprimías, con más fuerza rebotaba. Cuanto más entendía a Hisoka, más quería deshacerse de él. Y ahora, tras irrumpir así en este lugar, era casi seguro que Hisoka se convertiría en un blanco de venganza para la organización Noland. Y Moro no tenía la menor intención de verse arrastrado a ese lío. Que Hisoka se las arreglara solo. ¿Qué tenía eso que ver con él? Ignorando la lucha interna de Hisoka, Moro caminó tranquilamente hacia los cuerpos esparcidos y recogió dos subametralladoras. Contra humanos normales, las armas de fuego eran muy eficaces y le permitían ahorrar Nen para batallas más importantes. Detrás de él, Zambika miraba el cuerpo inerte de Retona, con los ojos oscuros brillando de emoción. Luego dio un paso al frente y preguntó. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Moro se volvió a mirarla. Zambika, eres una cazadora profesional, ¿verdad? Ella dudó un instante, luego asintió. ¿Tomaste un encargo para investigar este virus? Zambika negó con la cabeza. No para investigar. Para tratarlo. ¿Quién era tu cliente? El jefe de la aldea Piedra Fango. Es decir, su voz se apagó mientras sus ojos se fijaban en la mansión frente a ellos. Los cuerpos y las armas esparcidas contaban una historia completamente distinta a la que ella creía. Al verla titubear, Moro alzó su arma y disparó unas cuantas balas más al cuerpo de Retona. Creo que este tipo era tu verdadero empleador. Zambika enmudeció. Moro observó su expresión abatida y habló con calma. Lamento haber matado a tu cliente. Parece que tu trabajo fue en vano. Pero si mi información es correcta, esta mansión en realidad es un laboratorio donde hacen experimentos con personas vivas para estudiar virus. Zambika levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de conmoción. ¿Un laboratorio que usaba sujetos humanos vivos? Para una verdadera cazadora de virus, aquello era una atrocidad imperdonable. Sin hacer caso de su reacción, Moro continuó. Voy a borrar este lugar del mapa. Sin sobrevivientes. Pero si necesitas información sobre el virus, dejaré a un par con vida para que los interrogues. Podría ayudar a los aldeanos. En cuanto a tu pago, no vengas a buscarme. Hasta hace un momento, Zambika había estado abrumada, pero al oír esas palabras lo miró desconcertada y luego negó con la cabeza. No me importa el dinero. Salvar a los aldeanos es la única recompensa que necesito. Moro la observó un instante y luego preguntó. ¿Entonces vienes conmigo?
Sambika asintió con firmeza. En ese momento, Hisoka pareció haber resuelto su conflicto interno. Su aura, que había estado fluctuando con deseo descontrolado, se estabilizó. Y entonces, se reubicó casualmente para que tanto Moro como Sambika lo notaran al instante. Era como si dijera: ¿y yo? ¿Y yo? Moro lo miró, y lo ignoró por completo. En cambio, se dirigió a Sambika y le dijo: tú eres la experta. Tú guías. Entendido. Sin dudarlo, Sambika caminó hacia las puertas abiertas de la mansión. Moro la siguió sin pensarlo 2 veces. En ese punto, ya habían eliminado a todos los guardias, e incluso al enemigo más fuerte, Retona, lo habían neutralizado en segundos. El laboratorio debía estar desprotegido. Hisoka había sido ignorado por completo. Pero no le importó en lo más mínimo. Al contrario, sus ojos mostraron una leve sorpresa al observar la espalda de Sambika. Con su desfachatez habitual, Hisoka soltó una risita y los siguió. Una vez dentro de la mansión, no tardaron en hallar un pasaje subterráneo oculto. Pero no porque lo buscaran. 3 personas con trajes de bioseguridad acababan de emerger desde abajo, claramente intentando escapar. Antes de que pudieran reaccionar, Moro alzó su arma y mató a 2 de ellos, dejando solo a un sobreviviente. Luego, apuntándole a la cabeza, preguntó: ¿así que convirtieron una cripta en laboratorio? Al oír la pregunta, el sobreviviente se estremeció visiblemente. Moro había supuesto que la instalación estaba dentro de la mansión o, como mucho, en un sótano. Pero transformar una cripta en laboratorio, eso no se lo esperaba. Mientras caminaban por el corredor tipo túnel, Hisoka pasó distraídamente los dedos por las tuberías metálicas de las paredes. Aburrido, murmuró. Moro, este tipo respondió todas tus preguntas con total honestidad. Pero está ocultando deliberadamente algo más. El sobreviviente en el traje de bioseguridad se tensó. Un destello de pánico cruzó su rostro. Y yo no escondí. Pero en cuanto se encontró con la mirada indiferente de Moro, sintió algo escalofriante. Como si la muerte misma hubiera tomado forma frente a él. Su voluntad se quebró al instante. Bajó la cabeza, evitando el contacto visual, y su voz tembló. Nosotros el virus OG lo extraímos de un cadáver dentro del sarcófago de la cripta. Un silencio denso llenó el aire. Moro se volvió de inmediato hacia Sambika. Ella parecía profundamente alterada. ¿Un virus extraído de un cadáver? Su voz se tornó afilada por la ira. Llévanos al almacén de trajes de protección. Ahora. El sobreviviente asintió frenéticamente y se apresuró a guiarlos. En el camino, pasaron varias salas. Y cada vez, Moro entraba sin decir palabra y ejecutaba a cualquier sobreviviente. Pronto llegaron a una habitación llena de trajes protectores. Una vez equipados, continuaron hacia el área de contención del virus. Mientras avanzaban, Moro seguía revisando cada habitación que encontraban. Solo había una entrada y una salida en esa cripta. Mientras registraran todas las salas, nadie podría escapar. Justo antes de entrar en otra habitación, Moro les dijo: denme un segundo. Al entrar, se quedó paralizado. La sala estaba llena de estantes. Y sobre ellos, incontables frascos. Cada uno con órganos humanos conservados en líquido. Hisoka entró tras él, con una sonrisa divertida. Moro extendió su en y escaneó toda la habitación. Ningún signo de vida. Retiró su campo de nen y se dio la vuelta para salir. Pero algo atrapó su atención. En uno de los estantes, dentro de un fino cilindro de vidrio, un par de ojos suspendidos brillaba con una luz roja intensa. Dentro de esas pupilas ardientes, incontables reflejos cristalinos diminutos centelleaban. Eran ojos escarlata. Ojos escarlata. Son los ojos del clan Kurta, famosos entre coleccionistas y considerados una de las 7 maravillas más bellas del mundo. Por eso, el clan Kurta siempre había vivido aislado, en un lugar secreto. Desafortunadamente, la Brigada Fantasma descubrió su paradero y masacró a todo el pueblo del clan Kurta. Al final, el único sobreviviente fue Kurapika, a quien habían permitido salir del pueblo en ese momento, escapando por los pelos de la tragedia. La noticia del exterminio del clan Kurta se difundió por todo el mundo. Algunos reportes, que detallaban el asesinato brutal de niños, conmocionaron a mucha gente. Quedaron horrorizados por los métodos despiadados de los culpables. Bajo circunstancias normales, los ojos del clan Kurta parecían comunes. Pero cuando se emocionaban, sus ojos se volvían rojo fuego. Especialmente en momentos de furia extrema, ese rojo se convertía en el tono carmesí más vívido y deslumbrante. En ese instante, si un miembro del clan Kurta era decapitado, ese color deslumbrante quedaba preservado para siempre. Por eso, durante la masacre, la Brigada Fantasma se esforzó deliberadamente por enfurecer a los miembros puros del clan, torturando de formas inimaginables a sus parientes mestizos, incluidos niños.
Tras la matanza, la Brigada Fantasma dejó un mensaje apuntando a Ciudad Meteoro. No rechazamos nada, así que no tomen nada de nosotros. Ese acto buscaba infundir miedo al mundo respecto a Ciudad Meteoro. Atacar al recluso clan Kurta también enviaba un mensaje escalofriante. No importa cuánto se escondan, los encontraremos. Sin embargo, desde la perspectiva de Moro, el ataque de la Brigada Fantasma al clan Kurta probablemente no se debía solo a difundir miedo sobre Ciudad Meteoro. Él sospechaba que los Ojos Escarlata, al ser una de las 7 maravillas, podrían potenciar la habilidad de cazador de habilidades. Así, Zoroyo orquestó la masacre del clan Kurta, logrando 2 objetivos a la vez. Ahora, con los Ojos Escarlata convertidos en una rareza extinta, su valor en el mercado de coleccionistas se había disparado. Moro no esperaba encontrar un par aquí. De no ser por su presencia tan intensa, quizás los habría pasado por alto. En el mismo estante había otros ojos. Algunos azul profundo, otros verde esmeralda. Pero comparados con los Ojos Escarlata, carecían de esa estructura cristalina luminosa y eran mucho menos impactantes. ¿Qué es esto? Zambika acababa de empujar al rehén con traje protector dentro de la habitación cuando notó los llamativos ojos rojos entre los órganos humanos conservados. Moro explicó. Ojos Escarlata, una de las 7 maravillas más bellas del mundo. Para ciertos coleccionistas de órganos, son tesoros incalculables. Mientras hablaba, tomó el frasco que contenía los Ojos Escarlata, y una imagen de Kurapika cruzó su mente. El último sobreviviente del clan Kurta, ¿dónde estaría ahora? ¿Qué estaría haciendo? Zambika conocía bien los órganos humanos, pero solo le interesaba su valor para la investigación, no su precio en el mercado. Con el frasco en una mano, Moro dijo con calma. Sigamos adelante. Sin detenerse en la habitación, el grupo continuó por el ordenado pasillo de la tumba y pronto llegó a una cámara funeraria llena de sarcófagos. Dentro, conectada por 2 corredores rectos, había varias personas con trajes protectores. Moro escaneó rápidamente la sala. 21 personas. Pero según su rehén, solo el equipo de investigación del virus superaba las 50 personas. El número frente a ellos era claramente insuficiente. Eso significaba que los demás debían estar más adentro, donde se realizaban los experimentos con humanos. Al entrar Moro y los demás, la mayoría de los investigadores aceptaron su destino. Pero tras sus visores transparentes se notaba el miedo, la desesperanza y el resentimiento. Uno, sin embargo, permanecía inquietantemente tranquilo. Se quitó el casco, revelando un rostro curtido con ojeras marcadas. Se llamaba el farmacéutico, el científico jefe del proyecto de investigación del virus. No tienen idea de lo que están haciendo. Impasible ante la pistola en la mano de Moro, señaló el sarcófago sellado en una cámara de vidrio. Una luz fanática brilló en sus ojos mientras susurraba. Están obstruyendo el nacimiento de un logro grandioso. La mirada de Zambika se endureció al responder. Uno de los principios fundamentales de la investigación médica es no hacer daño. Ya había confirmado los experimentos con humanos gracias al rehén. Ahora miraba al farmacéutico con ira apenas contenida. Los experimentos humanos que han realizado violan directamente el derecho internacional. Zambika Norton, la cazadora de virus, ¿verdad? El farmacéutico agitó la mano con desdén, interrumpiéndola con una sonrisa fría. Ahórrame tu idealismo tonto. Los ojos de Zambika se abrieron, y su furia hervía. El farmacéutico extendió los brazos, con una expresión maniática. Los mayores avances de la humanidad siempre se han construido sobre sacrificios. No tienes ni idea. Bang. Un disparo resonó en la cámara funeraria. Las palabras del farmacéutico se cortaron de golpe. Su rostro se congeló. Un orificio rojo había aparecido en su frente. La fanatismo en sus ojos se apagó mientras miraba, atónito, a Moro, que había alzado su pistola con total calma. Con un ruido sordo, el farmacéutico cayó sin vida. Los otros investigadores temblaron de terror. Moro bajó el arma y vio a Zambika paralizada por la sorpresa. No sabía que te gustaba charlar con gente así, comentó, inclinando la cabeza. Bajo su máscara, la boca de Zambika se abrió ligeramente. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero no salieron palabras. Solo pudo mirar a Moro, abrumada. Ignorando su reacción, Moro apoyó el cañón aún caliente de su pistola contra el pecho del rehén y dijo con tranquilidad. Aparte del que está en el suelo, señala a la persona aquí que más sepa sobre el virus OK. Ok. El rehén, con las manos temblorosas, señaló lentamente a alguien. Sin dudarlo, Moro ejecutó al resto de los investigadores. Esa eficiencia despiadada dejó al rehén en la más absoluta desesperanza. A Moro no le importaban sus sentimientos.
Hizo una seña para que Zambika interrogara al sobreviviente y luego se dirigió al corredor opuesto. Como esperaba, los investigadores restantes se escondían en las cámaras más profundas. Usando su técnica Moro los localizó y eliminó uno por uno con cuidado. Una vez que hubo borrado del mapa a todos los vinculados con la organización Nolan, se encontró frente a las celdas aisladas donde mantenían prisioneros a las víctimas de los experimentos con virus. Esas personas desafortunadas eran sujetos de prueba para la investigación. Parecía que los experimentadores habían planeado ensayos en distintos grupos de edad, pues las celdas contenían bebés, niños, adolescentes, adultos y ancianos. Moro se quedó un momento en silencio. Luego, sin decir palabra, dio media vuelta y regresó a la cámara funeraria. Para entonces, Zambika ya había abierto la cámara de vidrio y estaba junto al sarcófago. Moro se acercó y preguntó: ¿qué encontraste? El virus OK. Zambika lo miró, frunciendo el ceño. Está relacionado con el NEM post-mortem. Ah. Las formas en que el NEM puede persistir generalmente se dividen en 3 categorías. La primera es el aura normal de NEM, que fluye continuamente del cuerpo humano como una corriente inagotable de energía vital. La segunda es el NEM subconsciente impregnado en obras por genios y maestros de distintos campos. Este tipo de NEM se siente como la encarnación del oficio. Representa su dominio supremo en su disciplina, así como una voluntad pura e incontaminada. Por eso, ese aura persistente adherida a un objeto puede durar mucho tiempo. La tercera es el NEM post-mortem, que se manifiesta como un resplandor fantasmal, persistiendo en el mundo tras la muerte de una persona, alimentado por emociones negativas intensas. Su origen suele ser una obsesión no resuelta que no puede descansar. Al nacer de emociones negativas, su nivel de amenaza varía, desde leve hasta extremo. Para los usuarios de NEM, mientras no entren en Sepsu, generalmente pueden resistir la influencia del NEM post-mortem. Sin embargo, las personas comunes que entran en contacto con él pueden sufrir gravemente. En el peor de los casos, pierden la vida. En el mejor, su cordura. Esa era la comprensión de Moro sobre las 3 formas de persistencia del NEM. Así que al oír que un virus estaba vinculado al NEM post-mortem, inevitablemente se sorprendió. O mejor dicho, le costaba imaginar cómo podían estar conectados. Desde que llegó a este mundo, había visto muchas antigüedades y objetos artesanales impregnados de NEM, pero solo había encontrado NEM post-mortem una vez. En la aeronave. ¿Relacionado con el NEM post-mortem de qué manera? Moro caminó entre los cuerpos esparcidos y se acercó a Zambika, bajando la vista al sarcófago bien conservado. Dentro yacía un cadáver que parecía cosido artificialmente. A su alrededor, volutas de aura negra como humo giraban ominosamente, emanando una presencia inquietante. Zambika fruncía el ceño mientras miraba dentro del sarcófago. Con su tono suave habitual, explicó: el virus fue creado por este NEM post-mortem. ¿Eh? Moro se quedó momentáneamente atónito. Al observar el aura siniestra, preguntó incrédulo: Zambika, ¿estás segura? Sí. Ella asintió levemente. Moro se sorprendió. ¿El NEM post-mortem era capaz de eso? Entonces, mientras este NEM post-mortem exista, ¿seguirá produciendo el virus? Moro desvió la mirada del aura negra hacia Zambika. Ella suspiró. Sí. Moro le pareció absurdo. Pero luego recordó los pocos casos de NEM post-mortem en la historia original. Incluso algo tan irracional como el gato de 1.000.000 de vidas, que resucitaba gente usando un mecanismo de NEM post-mortem, existía. Así que un NEM persistente que generara virus sin fin no era tan descabellado. El NEM, al fin y al cabo, era completamente ilógico. Ni siquiera la muerte podía limitar su naturaleza extraña. Zambika lucía preocupada. Con los datos de investigación de Dog y mi habilidad de NEM, debería poder desarrollar un suero antiviral en un día. Pero si no purificamos el NEM post-mortem en su fuente, el virus seguirá propagándose. Los ojos de Moro parpadearon ante sus palabras, pero permaneció en silencio. Zambika no notó su reacción. Seguía mirando fijamente el NEM negro en el sarcófago, con el ceño fruncido, y murmuró: mi maestra es exorcista, pero su habilidad no funciona contra el NEM post-mortem. Sin embargo, de pronto, pareció darse cuenta de algo, y su preocupación disminuyó notablemente. ¿Puedo preguntarle a mi maestra si conoce a algún exorcista especializado en purificar NEM post-mortem? Zambika. Ella se volvió a mirarlo. Él le recordó. El asunto del NEM post-mortem puede esperar. Primero trata a los aldeanos. Ah, claro. Asintió con firmeza. Sin dudarlo, se inclinó y metió la mano en el sarcófago, presionando directamente sobre el cadáver y atravesando el aura negra y ominosa. Moro se sobresaltó por su acción repentina. Estaba a punto de detenerla, pero notó que el NEM post-mortem no reaccionaba con agresividad.
Su función principal es crear el virus, ¿eh? Moro observó el aura negra sin respuesta, pensativo. Aunque el NEM post-mortem era irracional por naturaleza, parecía seguir alguna lógica interna. Mientras reflexionaba, Sambika retiró la mano. Su mano, antes suave y tersa como jade con venas visibles bajo la piel, ahora estaba marchita, la piel arrugada como la corteza de un árbol viejo. Claramente, había sido infectada por el virus. Pero lo que sorprendió a Moro fue la rapidez con que actuó. Sus ojos se llenaron de asombro. Sambika alzó su mano derecha envejecida y explicó con suavidad. Mi habilidad en transfiere activamente el virus a mi cuerpo, forzándolo a entrar en su fase activa de inmediato. Basta. No necesito saberlo. Moro la interrumpió al instante. Nadie revelaba voluntariamente los detalles de su habilidad en EN. Por supuesto, Sambika también lo sabía. Lo miró y dijo. Está bien. Mi habilidad solo afecta virus. Puedo usar mi cuerpo para analizar sus debilidades y crear la cura perfecta. Moro miró su mano deteriorada y comentó. Eso suena extremadamente arriesgado. Sí. Si no logro analizar el virus dentro del tiempo límite, moriré. Sambika hablaba de la muerte con total indiferencia. Eso no tenía que ver con el NEN, era simplemente la mentalidad de una cazadora de virus. Moro sintió de pronto un profundo respeto por ella. No pudo evitar decir. ¿De verdad tienes que asumir un riesgo tan grande? Tienes amplios conocimientos médicos, podrías usar el NEN solo como apoyo. Creo que es necesario. Continuó con calma. Mi maestra es exorcista. Cuando los exorcistas eliminan una maldición, inevitablemente deben asumir parte de sus riesgos. Mi habilidad fue influenciada por su filosofía. Ella siempre suspira por eso. Sambika miró su mano marchita y murmuró. Pero sé una cosa con certeza. Combatir virus es una carrera contra el tiempo. Por eso agradezco tener esta habilidad. Además, analizar virus es distinto a exorcizar. Cuanto más entiendo un virus, menor es el riesgo en mi análisis. Moro se quedó sin palabras. Aparte de admiración, no tenía otros pensamientos. Esa era la personificación del sacrificio. Con la ayuda de su habilidad en EN y los datos de investigación, Sambika desarrolló rápidamente un suero antiviral. En solo medio día, los aldeanos, que sufrían por el virus, se recuperaron poco a poco y escaparon de la muerte. Mientras tanto, Hisoka, aburridísimo, se había ido a vagar por ahí. Dentro del laboratorio subterráneo, Moro se dirigió a los dos investigadores que había dejado con vida a propósito. Como prometí, no los lastimaré antes de que se vayan, ni los perseguiré. Ya pueden irse. Los dos intercambiaron una mirada rápida y salieron corriendo como si les hubieran dado una segunda oportunidad en la vida. Moro, sin embargo, sacó tranquilamente su teléfono y confirmó algunos detalles con algo. Pocos minutos después, alzó la otra mano y liberó dos estrellas voladoras del tamaño de una moneda. Wash. Wash. Las estrellas atravesaron los corredores, subieron las escaleras y, justo cuando los dos hombres llegaban al patio, los alcanzaron y los mataron al instante. Un ruido sordo resonó al caer sus cuerpos. De vuelta en el laboratorio subterráneo, Moro guardó su teléfono y regresó al sarcófago. ¿Rueda del tiempo puede absorber en post-mortem? Reflexionó en silencio. Al mismo tiempo, Sambika marcó el número de su maestra. La misión de curar a los aldeanos se completó con éxito. Para Sambika, era un trabajo sin pago y con riesgos considerables. Pero como ella misma había dicho, curar a los aldeanos era la mejor recompensa que podía pedir. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Aunque había desarrollado un suero antiviral, aún quedaba por resolver la fuente del virus. Así que Sambika no tuvo más remedio que pedir ayuda a su mentora, una exorcista. Sambika, me temo que te decepcionaré. No conozco a ningún exorcista especializado en purificar NEM post-mortem. De hecho, los que pueden hacerlo se cuentan con los dedos de una mano. Al otro lado de la llamada, tras escuchar la explicación de Sambika, la exorcista Tessa guardó silencio un momento antes de darle una respuesta que desanimó a su alumna. Además, deja de ignorar mis consejos. El hecho de que hayas estado dispuesta a curar a los aldeanos sin esperar nada a cambio ya demuestra tu dedicación a tu profesión. Eso basta. No necesitas asumir riesgos que superan tus capacidades. Pero, maestra. De pie junto a la ventana de una casa de ladrillo, Sambika miró al cielo oscuro y dijo. Ese NEM post-mortem está directamente vinculado al virus. Suspiró. En una ruina antigua, Tessa soltó un suspiro cansado por teléfono, sintiéndose impotente ante su obstinada discípula. Aunque apreciaba profundamente las cualidades raras y valiosas de Sambika. Sambika, el NEM post-mortem lleva demasiada energía negativa. Yo no puedo purificarlo, pero sí suprimir su influencia sellándolo. Ese es el mejor compromiso.
En cuanto a erradicarlo por completo, olvídalo. Incluso si encuentras un exorcista que pueda purificarlo, se negará. Al darse cuenta de que Samvika estaba decidida a lidiar con el Nen post-mortem, Tessa se dio un poco a regañadientes. ¿Por qué se negarían? Samvika preguntó, confundida. Niña tonta. Tessa suspiró. Por el riesgo, por supuesto. Como alguien que conocía bien la habilidad de Samvika, entendía que ella probablemente no veía ese peligro como algo irrazonable. Pero para un exorcista, cada exorcismo requería una evaluación cuidadosa y minuciosa. Evaluar riesgos era una habilidad esencial. Si un exorcista aceptaba una maldición que superaba sus capacidades, el resultado casi siempre era trágico. Y en el caso del Nen post-mortem, el riesgo era exponencialmente mayor. Por eso, incluso si un exorcista podía purificarlo, normalmente prefería sellarlo o debilitarlo. Solo en casos extremos arriesgaba su vida para absorberlo. Esa era una razón. Pero había otra, más crucial. Cuando un exorcista absorbía Nen en su cuerpo, si no lograba eliminarlo o purificarlo por completo, aunque fuera lo suficientemente fuerte para suprimir la maldición, perdería su capacidad para exorcizar Nen. Porque si un exorcista no puede liberarse del Nen que absorbió, se vuelve incapaz de realizar otra exorción. Por eso, incluso las formas más inofensivas de Nen, como el aura persistente de un maestro artesano en una espada legendaria, eran igual de riesgosas para un exorcista. Por ejemplo, un herrero famoso podía dejar un aura refinada en una espada célebre, o un maestro espadachín, tras años de uso, infundirle a la hoja su presencia espiritual. Ese Nen puro y poderoso podía ser tan difícil de eliminar como una maldición de Nen post-mortem. La única diferencia era que no era peligroso. Por eso, ningún exorcista en su sano juicio desperdiciaría su habilidad en algo inofensivo pero imposible de remover, a menos que hubiera algún beneficio convincente. Tessa no se molestó en explicar todo eso con detalle. En cambio, fue directo al grano. En cualquier caso, te ayudaré. Haz una videollamada, necesito evaluar la fuerza de ese Nen post-mortem. Entendido, maestra. Samvika sonrió. Confía en que, mientras su maestra estuviera involucrada, aunque no pudiera borrar por completo el Nen post-mortem, al menos podría contener sus peligros potenciales. Mientras tanto, Moro terminó su llamada con Argo. Antes de atacar la instalación subterránea, ya le había dado varias instrucciones a Argo. Lo más importante, infiltrarse en los sistemas del laboratorio para tomar el control de todo lo conectado a computadoras y redes. Sin embargo, para evitar ser detectada, Argo esperó hasta que Moro tuvo el control total de la situación antes de hackear. Como resultado, las fuerzas armadas del laboratorio probablemente ya habían reportado el ataque antes de enfrentarse a Moro y Sokka. Eso no le preocupaba en lo más mínimo a Moro. Con su máscara de gas ocultando su identidad, estaba bien cubierto. Claro, en un mundo con redes de inteligencia absurdamente poderosas, evitar todos los rastros era algo que solo alguien como Jinfrex podía lograr. Moro no tenía ilusiones de esconderse de la organización Menú. De hecho, si era posible, prefería que enviaran más asesinos, como aquel que podía manifestar su cuerpo en una chimenea. Sin embargo, dado que Hisoka no hizo nada por ocultar su presencia, la organización Menú definitivamente lo atacaría primero en represalia. Guardando su teléfono, Moro regresó al sarcófago. En su mano llevaba un frasco del suero antiviral formulado por Samvika. Probémoslo. La mirada de Moro reflejaba el cadáver y el aura negra que giraba. Riesgo y recompensa. Al entender profundamente ese concepto, decidió usar la rueda del tiempo para absorber el Nen post-mortem que generaba continuamente el virus. Tomada la decisión, actuó de inmediato. Moro extendió la mano y agarró el aura negra. Al instante, el Nen como humo reaccionó, como si una fuerza invisible lo atrajera, y fluyó directo a su palma. Bajo la mirada imperturbable de Moro, el Nen post-mortem desapareció. Al mismo tiempo, la barra de energía verde en el segundo anillo de la rueda del tiempo subió de golpe saltando del 8% al 19% en una sola oleada. Simultáneamente, nueva información sobre el Nen post-mortem apareció en su mente. Al igual que antes, cuando había concentrado sus pensamientos en el símbolo X en su mano, la información surgió de forma natural. Pero esta vez, algo más vino con ella. Una tormenta de emociones negativas y destructivas que se estrelló contra su mente como un tsunami. Moro frunció instintivamente el ceño, pero permaneció impasible. Todas las muertes que había experimentado personalmente parecían haber forjado una barrera mental inquebrantable protegiéndolo del embate psicológico del Nen. Un rato después, Samvika llegó a la cámara central de la instalación subterránea. Vio a Moro sentado en una mesa, examinando los ojos escarlata. Moro, lo saludó. Moro levantó la vista y asintió hacia ella.
En ese momento, la videollamada de Zambika seguía activa, y la cámara capturó a Moro en la pantalla. Al verlo, Tessa lo examinó instintivamente con atención. Durante su llamada anterior, ya había oído a Zambika mencionar a Moro varias veces. Pero el NEM postmortem tenía prioridad, así que Tessa le urgió a darse prisa. Zambika se acercó rápidamente al sarcófago pero se quedó paralizada. Dentro. No quedaba rastro del NEM postmortem. A través de la videollamada, Tessa también lo vio. Pero a diferencia de Zambika, notó tenues restos de NEM negro, el tipo que normalmente queda tras una exorción. Eso significaba que alguien ya había purificado el NEM postmortem. Antes de que Zambika entrara, la única persona presente había sido Moro. En ese instante, Tessa llegó a una conclusión impactante. Si Moro era el responsable. Pero ¿cómo era posible? Por la videollamada, Moro lucía completamente normal sin señales de angustia. Al darse cuenta de eso, la expresión de Tessa se transformó lentamente en una de puro asombro. ¿Esto es siquiera posible? Por supuesto que no lo era. Ya fueran en impuesto por otros o en postmortem alimentado por rencor intenso. Eliminarlo o purificarlo siempre era una batalla prolongada, que requería tiempo para desgastarlo poco a poco. Si alguien acababa de purificar el NEM postmortem del sarcófago, habría señales visibles. Por ejemplo, si el método de exorcismo usaba una bestia de NEM, antes de completar la purificación, la bestia permanecería presente, acompañando siempre al exorcista. O si alguien absorbía el NEM postmortem en su cuerpo, aparecerían síntomas físicos claros, como tumores, hasta que la purificación terminara. El rasgo común en estos métodos era que la mayor parte del aura del exorcista se concentraba en su bestia de NEM o en la parte afectada del cuerpo. Pero cuando Tessa miró a Moro, no vio ninguna anormalidad. Zambika, él fue el único aquí. Conteniendo su conmoción, Tessa bajó la voz y preguntó. Aún aturdida, Zambika respondió instintivamente. Sí, solo Moro ha estado aquí todo el tiempo. Los investigadores del laboratorio subterráneo ya habían sido eliminados por Moro. Las víctimas de los experimentos humanos habían sido trasladadas a la mansión tras recibir tratamiento. En cuanto a Hisoka, se había ido hacía rato por aburrimiento y no estaba por ninguna parte. Tras confirmarlo, Tessa habló de nuevo en voz baja. Pregúntale. De acuerdo. Zambika examinó con cuidado el sarcófago. El aura negra y siniestra que antes estaba ahí había desaparecido por completo. Asombrada, se volvió hacia Moro, que seguía sentado en la mesa, y preguntó suavemente. Moro, el NEM postmortem del cadáver ha desaparecido. ¿En serio? Moro mostró de inmediato una expresión de sorpresa, seguida de confusión. ¿Cómo desapareció? Interrumpiendo a Zambika, desvió la pregunta con otra. Zambika negó con la cabeza. No lo sé. Iba a preguntarte a ti. Yo tampoco tengo idea. Si no me lo hubieras dicho, ni siquiera me habría dado cuenta de que ya no estaba. Moro apoyó la cara en su mano y sugirió con naturalidad. Quizás fue porque desarrollaste el suero antiviral. Eso podría haber cumplido alguna condición oculta para que desapareciera. Ya sabes cómo algunos espíritus que vagan en este mundo solo descansan cuando se cumple su último deseo. Eso tiene sentido. Zambika pareció iluminarse, como si acabara de descubrir la verdad, y se volvió emocionada hacia su maestra en la pantalla. Sin embargo, lo que vio fue la expresión de Tessa oscurecida por la frustración. Zambika, ¿en serio crees esa tontería? En ese momento, Tessa quería atravesar la pantalla, agarrarle la cara a Zambika y obligarla a mirar bien la expresión de ese chico. La duda brilló en los ojos de Zambika. Al ver eso, Tessa se frotó la sien con fuerza y suspiró. Zambika, déjame hablar con él directamente. Vale. Zambika obedeció y se acercó a Moro con el teléfono. Moro miró a la mujer en la pantalla. Parecía tener unos 40 años, con rasgos severos y una actitud seria. Lo que llamó la atención de Moro fue el tatuaje rojo en su rostro. Una enredadera roja en forma de serpiente que se enroscaba en un patrón de diamante, muy llamativo. Me llamo Tessa. Soy la maestra de Zambika y exorcista. La voz de Tessa salió por el teléfono. Moro asintió levemente a la pantalla y respondió con sencillez. Moro. He oído hablar de ti por Zambika. Gracias por ayudar a mi tonta discípula. Refiriéndose solo a la misión del laboratorio de virus, Tessa expresó gratitud genuina. Moro, sin embargo, no la aceptó. Zambika también me ayudó a mí. Fue mutuo. Tessa hizo una pausa breve, luego dejó los cumplidos y fue directo al grano. Moro, tengo una pregunta para ti. ¿Eres exorcista? Sin pedir permiso, lanzó la pregunta de golpe, reflejando su personalidad decidida. Ante eso, Moro respondió sin dudar. No. La mirada de Tessa se desvió ligeramente. Continuó. ¿Fuiste tú quien eliminó el NEM postmortem del sarcófago?
No. La respuesta de Moro fue tan tranquila como antes. Tessa no insistió. En cambio, simplemente agradeció de nuevo a Moro por ayudar a Sambika. Luego, usando como excusa que Sambika debía revisar a los pacientes en recuperación, la hizo salir del laboratorio subterráneo. Moro vio a Sambika alejarse. Solo cuando desapareció tras la esquina del corredor funerario, retiró la vista y miró la rueda del tiempo en el dorso de su mano. Cada vez que absorbían entre reliquias artísticas, no sentía molestias, pero la tasa de carga de energía era lenta. Especialmente tras alcanzar el segundo anillo, el proceso se había vuelto mucho más difícil. Sin embargo, no esperaba que absorber en postmortem elevara su barra de energía del 8% al 19% al instante. Claro, a cambio, la absorción trajo una violenta reacción mental. Una fuerza abrumadora intentando aplastar su conciencia. También le había incrustado cierta información en la mente. Esa información se sentía como fragmentos de vidrio clavados en sus pensamientos. No dolorosos, pero inquietantes. Si intentaba enfocarse en ellos, se transformaban en memorias fragmentadas. En esos fragmentos, vio una vasta tierra árida que se extendía sin fin, gris. Agrietada. Un lugar de silencio mortal. Pero en medio de ese páramo desolado, había un solo brote no más grande que una palma. Era la única cosa viva en esa tierra de muerte. A pesar de la ausencia de viento, el brote se mecía suavemente. Con cada movimiento, una hendidura dentada aparecía en sus hojas verdes, formando algo parecido a una sonrisa siniestra. Algún tipo de fuerza le permitía drenar la vitalidad restante de la tierra. Hasta que una figura sombría se acercó y lo arrancó del suelo. La sonrisa dentada desapareció al instante. Y entonces, el páramo árido estalló en vida, cubierto de vegetación exuberante hasta donde alcanzaba la vista. Nada de gris. Nada de grietas. Moro respiró hondo y se obligó a dejar de pensar en ese recuerdo. Al desviar su enfoque, los fragmentos se hundieron en lo más profundo de su mente. ¿Drenar vitalidad, murmuró para sí. Luego alzó la mano. Una estrella voladora verde brillante se materializó, su núcleo de energía teñido levemente de un intenso tono esmeralda. Era como si la información incrustada en su alma hubiera alterado naturalmente las propiedades de su habilidad. Ya no era solo una herramienta de liberación y manipulación. Había adquirido una nueva característica basada en transmutación. ¿Más complejo, No sé si eso es bueno o malo. Moro miró el brillo verde profundo en su estrella voladora. Complejidad. Ese siempre había sido el rasgo definitorio de las habilidades de especialista. Está mintiendo. TSH, tan joven y ni siquiera parpadea. De vuelta en la casa de ladrillo, Tessa frunció el ceño ante la pantalla de su teléfono. No le sorprendía que lo ocultara. Pero una cosa estaba clara. Debía mantener a su tonta discípula lo más lejos posible de él. En Moro, Tessa veía algo más allá de su edad. Claramente mentía, pero lo hacía con una naturalidad inquietante. Además, al chico no parecía importarle si otros creían su mentira o no, con una actitud de indiferencia total. Créelo si quieres. Comparado con su propia discípula, eran polos opuestos. Tessa suspiró internamente. Ya había notado cierta confianza que Sambika había desarrollado hacia Moro. Si seguía permitiendo que interactuaran, temía que un día su discípula fuera vendida por Moro y aún así contara ingenuamente el dinero por él. La probabilidad era demasiado alta. A pesar de sus preocupaciones, Tessa seguía curiosa sobre cómo Moro había disipado su aura letal. Pero no esperaba obtener una respuesta de él. Si ella hubiera estado en su lugar 20 años atrás, no habría sido tan tonta como para revelar secretos solo porque alguien preguntara Tessa admitía que, en su juventud, sí había caído en esa trampa una vez. Había sido una lección dura. El corazón humano es lo más frágil cuando se escruta. Te esfuerzas sin esperar nada a cambio, pero en el momento en que decides mirar dentro, esperando encontrar sinceridad, descubres solo una bomba de succión implacable. No, debo irme ya. Aunque seguía dando instrucciones a Sambika por teléfono, Tessa no podía sacudirse la inquietud. Se levantó del borde de la cama improvisada dentro de su tienda temporal, sin molestarse en empacar nada, lista para abandonar el sitio de excavación de inmediato. Pero justo cuando se puso de pie, la solapa de la tienda se levantó. Un hombre desaliñado, con el pelo corto y despeinado y barba incipiente, entró de golpe. Tessa. Rápido, rápido, rápido. Hicimos un hallazgo enorme. El hombre gesticulaba con entusiasmo, con los ojos marrones brillando de emoción. Tessa terminó la llamada, miró la solapa de la tienda aún moviéndose y luego dirigió su mirada fría al hombre, que parecía un niño emocionado. Habló despacio, enfatizando cada palabra. Frex, por última vez, antes de entrar en la tienda de alguien. Es realmente una ruina del período Xatar.
Ginfrex parecía ajeno al mal humor de Tessa y siguió, eufórico. Si logramos abrir esa última puerta de piedra, por fin veremos lo que hay dentro. Tessa, el sello de aura en la puerta. ¡Bang! Una lata golpeó a Jin en la frente, interrumpiéndolo. ¡Clan! La lata metálica cayó al suelo con un sonido leve. Un trozo medio comido de carne procesada rodó por la arena. Tessa bajó lentamente la mano que había lanzado la lata y dijo con calma. ¿Ahora, puedes escuchar? Tessa, ¿para qué fue eso? Jin se frotó la frente, se agachó, recogió el trozo de carne, lo sacudió para quitarle la arena y se lo metió en la boca. Mientras masticaba, murmuró. No desperdicies comida. Tessa cerró los ojos en señal de desesperanza. Me voy. A altas horas de la noche, Moro llegó a la humilde casa de ladrillo para despedirse de Sambika. Al principio la había rastreado hasta allí y la encontró preparando medicinas para los pacientes. Si Hisoka no hubiera aparecido de repente, su encuentro con Sambika habría sido menos complicado. Pero precisamente por la intromisión de Hisoka, Moro renunció a buscar más información y decidió atacar directamente el laboratorio de virus. Viendo el resultado, le había ahorrado muchos problemas. ¿Ya te vas? Sambika soltó sorprendida, ante la despedida abrupta de Moro. Sí. Moro asintió con una sonrisa. Mi trabajo aquí terminó. Quedarme más tiempo sería una pérdida de tiempo. Podrías al menos esperar hasta mañana, olvídalo. Sambika al principio quiso pedirle que esperara al amanecer, pero se arrepintió rápido, sin querer hacerle las cosas difíciles. Moro la miró. Esta cazadora de virus tenía una sinceridad sin filtros que no parecía capaz de ocultar. Y bajo esa sinceridad había un corazón dispuesto a sacrificarse por los demás. Aunque la mayor parte de su rostro estaba cubierta, sus ojos siempre delataban sus verdaderos pensamientos. Antes de conocer a Sambika, Moro nunca creyó que existieran personas así. Pero el mundo era vasto, y cuanto más viajaba, más se daba cuenta de que cosas que antes creía absolutas no necesariamente lo eran. Moro admiraba las cualidades raras y valiosas de Sambika. Por eso la próxima vez que tuviera la oportunidad de comprar antigüedades a vendedores dudosos, se aseguraría de regatear el precio hasta el suelo. Sambika, no deberías quedarte aquí mucho tiempo. Moro la advirtió de pronto. Sambika lo miró y asintió. Lo sé, mi maestra me dijo lo mismo. Bien. Me voy, entonces. Tras su advertencia, Moro simplemente se dio la vuelta para irse. Sambika observó su espalda y dijo suavemente. Adiós. Ah, una cosa más. Moro se detuvo, pero no se volvió. Mirando al viento nocturno, preguntó. ¿Soy un pervertido? Sambika se quedó quieta un momento, recordando una interacción anterior. Un atisbo de vergüenza brilló en sus ojos. No. ¿Y Hisoka? Ah. Sambika quedó en una encrucijada. No quería hablar mal de alguien, pero tampoco quería mentir. Sí, al final, optó por ser honesta. Exacto. Moro sonrió y se alejó. Siguió caminando hasta llegar a la entrada del pueblo, y lo dejó atrás varios pasos más. Solo entonces se detuvo y habló con intención. ¿Lo oíste, verdad? Así que deja de mirarme como si yo fuera uno de los tuyos, Hisoka. Desde las sombras, Hisoka rió mientras salía, completamente imperturbable ante la clara distinción que Sambika había hecho entre ambos. Moro se volvió a mirarlo. 6 meses. La expresión divertida de Hisoka se suavizó un poco mientras esperaba más. Moro permaneció tranquilo. Dentro de 6 meses, te estaré esperando en la arena del cielo. Hasta entonces, no quiero volver a verte. Hisoka bajó la vista, jugando con unas cartas entre sus dedos, como si reflexionara. Moro no tenía prisa. Esperó pacientemente la respuesta de Hisoka. 6 meses. En ese tiempo, necesitaba eliminar a Feitan y quitar la amenaza de ejecución del X de su futuro. Solo entonces lidiaría con la obsesión de Hisoka. Sus habilidades actuales estaban diseñadas específicamente para contrarrestar a Feitan. Probablemente le funcionarían contra él, pero contra Hisoka eso era otra historia. Pero ese era un problema para dentro de 6 meses. Moro confiaba en sí mismo. Bajo el cielo nocturno, en las llanuras abiertas. Los dos hombres permanecieron en silencio varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Bien. Finalmente, Hisoka aceptó, aunque con cierta renuencia. Aunque no podía usar sus habituales tácticas de coqueteo, acortar el tiempo de espera a 6 meses no era del todo inaceptable. 6 meses. Para Hisoka, eso podía ser simplemente dejar que la fruta madurara un poco más, para que estuviera más dulce. Estaba dispuesto a esperar.
Después de todo, siempre se podían encontrar juguetes con un poco de esfuerzo. Así que, antes de que llegara la fecha límite de 6 meses, Hisoka pensaba que podría encontrar otros sustitutos para satisfacer sus deseos mientras tanto. Y así, Hisoka se fue. Aunque su llegada había sido enredada, su partida fue rápida y decidida. Moro sabía que dentro de 6 meses se enfrentaría a un Hisoka que habría alcanzado el límite de su paciencia. Pero eso estaba bien. 6 meses eran más que suficientes para lograr muchas cosas. Este es el borde del gran imperio Bugan, muy cerca de la Federación Saelta. Si me voy ahora, debería llegar a la subasta de Yorknew City. Mientras caminaba por el camino hacia la ciudad de Prit, Moro sacó su teléfono para revisar vuelos y el tiempo necesario para llegar a Yorknew City. Los resultados llegaron rápido. El próximo vuelo disponible era a las 7 am. Si no había retrasos, llegaría al aeropuerto Palacio Lin, en las afueras de Yorknew City, la mañana del 7 de septiembre. Llegaré, pero no podré registrar mis artículos para la subasta. Todo depende de si los organizadores están dispuestos a hacer una excepción. Dada la rareza de los ojos escarlata, probablemente sí. Tras pensarlo un momento, Moro reservó un boleto. La subasta de Yorknew City se realizaba una vez al año, del 1 al 10 de septiembre, durando 10 días en total. Durante esos 10 días, se llevaban a cabo decenas de miles de subastas. La mayoría eran públicas, pero algunas eran subastas clandestinas. Estas últimas estaban esencialmente controladas por los 10 dones y se centraban principalmente en artículos raros que no podían comercializarse legalmente, así como en bienes relacionados con actividades criminales, como botines obtenidos por cazadores furtivos y saqueadores de tumbas. El catálogo de esas subastas era grueso, varios decímetros, y casi todos los artículos listados tenían una puja mínima de 100 millones. Para muchos coleccionistas de élite, la subasta clandestina era la atracción principal. También era un evento social anual donde los jefes mafiosos buscaban el favor de los 10 dones. A menudo gastaban sin medida en esas subastas clandestinas, usando sus compras para entrar en el círculo íntimo de los 10 dones y elevar su propio estatus. Como las subastas clandestinas eran privadas, los forasteros no tenían forma de conocer el valor total de las transacciones. Sin embargo, incluso las subastas públicas implicaban la circulación de casi decenas de billones en capital. Si se incluían las subastas clandestinas, la suma total sería astronómica. Esa era la razón fundamental por la que Yorknew City era considerada el mercado de subastas más grande del mundo. Si alguien quería vender artículos valiosos al mejor precio, Yorknew City era el lugar indicado. Como Moro tenía tiempo, planeaba subastar los ojos escarlata junto con varios tesoros que tenía guardados en el banco. Si todo salía bien, tras deducir la comisión del 5% por subastas clandestinas, podría ganar al menos 2.000 millones. Además de vender esos artículos, también pensaba buscar objetos impregnados de nen antes de que terminara la subasta. Incluso si logro colarme a último minuto, sin algo de publicidad será difícil obtener un precio alto, especialmente para una pieza de colección como los ojos escarlata. Al menos, debo asegurarme de que los coleccionistas de órganos humanos sepan que están disponibles. Tras abordar la aeronave a Yorknew City, Moro empezó a pensar en ese problema. El catálogo de la subasta era un libro impreso tradicional que ya se había enviado a compradores potenciales, así que era demasiado tarde para incluir los ojos escarlata. Los organizadores tendrían que encargarse del marketing, y debían difundir la noticia antes de su llegada el 7 de septiembre. Con eso en mente, Moro sacó su teléfono y marcó un número de memoria. Ese número pertenecía a Aksai, un tasador senior de la casa de subastas Nampis, que tenía cierta influencia dentro de la empresa. Nampis era la casa de subastas más prestigiosa de Yorknew City, y realizaba sus subastas solo del 6 al 10 de septiembre, sirviendo esencialmente como el gran final del evento. Antes de su muerte y renacimiento, Moro había pasado un año en Yorknew City y casualmente había forjado una conexión con Aksai. Pero en esta línea temporal, aún no se habían conocido. Aún así, era un problema fácil de resolver. Aksai era un entusiasta de las piedras preciosas sin tratar, especialmente las naturales y sin procesar. Mientras pudiera proporcionarle una gema así, Aksai probablemente estaría dispuesto a ayudar. En su vida pasada, Moro se había acercado a Aksai usando una esmeralda natural que había sacado de un reloj antiguo. Ese reloj antiguo aún estaba acumulando polvo en una tienda de antigüedades en la calle Agua Baja de Yorknew City. Todo lo que Moro tenía que hacer era prometerle la gema a Aksai y luego recuperar el reloj al llegar. Eso debería bastar. Moro pulsó el botón de llamada. Una mansión en las montañas. La mansión era suntuosa más allá de toda medida. Su patio era enorme.
casi 1 kilómetro desde la puerta principal hasta la casa. Rodeando el patio había muros de 3 metros de altura, reforzados con sistemas de seguridad de última generación. Perros guardianes y personal de seguridad patrullaban cada rincón, manteniendo vigilancia las 24 horas. Más allá de los muros, el bosque circundante también estaba bajo vigilancia, disfrazado como una estación de guardabosques para ocultar la red de informantes diseminados por la zona. El dueño de esta mansión era Nolan Gambino, fundador de la organización Menú. Gracias a la seguridad formidable de la mansión, incluso su padre, Gambino, uno de los 10 dones, se hospedaba allí ocasionalmente. De pronto. ¡Ah! ¡Ah! Gritos de agonía resonaron desde dentro de la mansión. Los matones estacionados en la finca oyeron los alaridos pero permanecieron indiferentes. Sabían que cada vez que eso ocurría, significaba que su joven amo estaba de mal humor. El tiempo pasó. Al fin, el séptimo grito se cortó de golpe, y el silencio llenó la mansión. El agua corría de un grifo. Un par de manos manchadas de sangre, salpicadas de piel y carne, se lavaban bajo el chorro. Las manos pertenecían a Nolan. Con la cabeza baja, arrancaba con indiferencia los trozos de carne atrapados bajo sus uñas. Cada vez que estaba molesto, sentía un impulso incontrolable de despedazar gente con sus propias manos. Pero cada vez que terminaba, le daba asco ver los restos de carne bajo sus uñas. Con el nombre de mi padre, puedo llamar directamente a Gusanillo de las Bestias de la Sombra además. Nolan levantó la vista de golpe. A través del espejo, encontró la mirada de uno de sus subordinados, que estaba detrás de él. Con frialdad, ordenó. Dile a Mosquito Venenoso que acepto los términos que propuso la última vez. Pero necesita trabajar con Gusanillo para ayudarme a manejar esto. Entendido. El subordinado respondió al instante. Nolan bajó la vista, pero luego murmuró. No es suficiente. Su subordinado se tensó. Nolan se dio la vuelta, con una mirada helada que hizo temblar al hombre. Contrata a un asesino de la familia Soldic. El dinero no importa. Aprietando los dedos, la mente de Nolan evocó las imágenes de Hisoka y del hombre enmascarado que habían arruinado sus planes. El laboratorio subterráneo de virus había sido destruido. A Nolan no le importaban las pérdidas económicas. Tampoco le importaban los valiosos investigadores que habían muerto. Pero tendría su venganza. Despedazaría a cualquiera que se atreviera a cruzársele. Venganza a toda costa, ese era un principio fundamental de la mafia. Y nadie representaba mejor ese principio que Nolan. Antes de que su organización, Menú, se consolidara firmemente, había sufrido incontables ataques. Ahora, cada persona que alguna vez se atrevió a atacarlo había sido eliminada, no solo ellos, sino también sus amigos y familiares. Así operaba Nolan. Así que, ya fuera pagando una fortuna para contratar a un asesino de la familia Soldic o usando la influencia de su padre para movilizar a miembros de las Bestias de la Sombra, aseguraría una represalia absoluta contra los dos usuarios Denen que habían aniquilado en segundos a la fuerza de defensa de su laboratorio de virus. Tras dar una serie de órdenes, el humor de Nolan mejoró ligeramente. Pero hasta que no viera sus cadáveres con sus propios ojos, aún tendría que limpiar el desastre dejado por la destrucción del laboratorio. Su subordinado más confiable salió rápidamente a hacer los arreglos. Contactar a los asesinos Soldic y transmitir las instrucciones de Nolan a Gusanillo y Mosquito Venenoso, las Bestias de la Sombra que había convocado. Había servido a Nolan durante años, pero nunca lo había visto tan furioso. Ese mismo día, en lo más profundo de la montaña Kukurogo, hogar de la familia Soldic, se recibieron 2 nuevos contratos de asesinato. Mientras tanto, en York New City, donde el ambiente de subastas alcanzaba su punto máximo, un anuncio impactante se extendió como reguero de pólvora. La casa de subastas Nampis acababa de añadir un par de ojos escarlata a su lista de subastas de alto perfil. La noticia se propagó rápidamente, atrayendo de inmediato la atención de coleccionistas de órganos humanos. Desde la masacre del clan Kurta, los ojos escarlata se habían convertido en uno de los artículos más raros y codiciados del mundo criminal. Cada coleccionista con los medios para obtenerlos estaba desesperado por hacerlo. Ahora que Nampis anunciaba inesperadamente la venta de un par de ojos escarlata, era como un golpe de suerte increíble. En solo unas horas, algunos de los coleccionistas de órganos humanos más conocidos se apresuraron a la casa de subastas Nampis para confirmar la noticia. Tras verificar que la casa de subastas realmente poseía un par de ojos escarlata, se fueron con evidente emoción. Han pasado más de 2 años desde que el clan Kurta fue exterminado, y aún así la demanda de ojos escarlata solo ha crecido. En la casa de subastas Nampis, Aksai, el tasador de rostro arrugado, llamó a Moro. La reacción ha sido increíble. Mi consejo. No necesitas invertir más en publicidad.
Dicho eso, si aún quieres gastar en marketing, no te lo impediré. No será necesario. Al otro lado del teléfono, Moro miraba el cielo azul claro fuera de su ventana. La promoción de la subasta de los ojos escarlata había ido incluso mejor de lo esperado. Como Aksai había dicho, la masacre del clan Kurt aún estaba fresca en la memoria de la gente. El revuelo en torno a los ojos escarlata no había disminuido. Para los coleccionistas de órganos humanos, los ojos escarlata seguían siendo el tesoro definitivo. Tras terminar la llamada, Moro calmó sus pensamientos y retomó su entrenamiento diario. La aeronave aún tardaría 1 día y medio en llegar al aeropuerto Palacio Lynn de York New City. Hasta entonces, Moro no tenía intención de desperdiciar ni un solo momento. 7 de septiembre, mañana. La aeronave aterrizó en el aeropuerto Palacio Lynn. Tras bajar, Moro tomó un taxi y se dirigió a York New City, específicamente a la calle Agua Baja. 2 horas después, Moro caminaba por las calles negras y grises, guiado por su memoria hasta un callejón peatonal poco transitado. Las tiendas a lo largo de la calle estaban casi desiertas. Como su nombre indicaba, la calle Agua Baja tenía un saneamiento deficiente. Personas sin hogar dormían frecuentemente en el suelo. Los turistas que visitaban York New City generalmente evitaban esta zona, lo que provocaba poco tráfico peatonal y negocios en dificultades. Solo las tiendas de antigüedades y los negocios de tasación lograban sobrevivir, apoyándose en la economía impulsada por las subastas de York New. Moro no tenía prisa por encontrar el reloj antiguo que buscaba. En cambio, recorrió con calma varias tiendas de antigüedades a lo largo de la calle. Después de aproximadamente 1 hora, logró encontrar 2 artículos valiosos. Una escultura de jade tallada en piedra goyu pura. Una cimitarra pirata oxidada. El primer artículo resultó ser un objeto impregnado de nen, y cuando Moro absorbió su energía de nen, sus reservas aumentaron un 20%. Una bonificación inesperada. Tras guardar los artículos en su mochila, finalmente se dirigió a la tienda de antigüedades al final de la calle. Dim dim. La campana sobre la puerta sonó cuando Moro empujó la entrada. Detrás de un mostrador abarrotado de objetos varios, una joven con el pelo enredado como un nido de pájaro apareció de repente. Los precios están en las etiquetas. No se regatea. Estableció las reglas de inmediato, cortando cualquier negociación antes de que comenzara. Moro simplemente asintió y se adentró en la tienda. El lugar era caótico, lleno de antigüedades reales y falsas, esparcidas por el suelo y apiñadas en estantes. Tras seleccionar casualmente 2 artículos relativamente caros, Moro finalmente tomó el pesado reloj antiguo que había venido a buscar. El reloj era de piedra y latón, grande y de diseño poco llamativo. El único rasgo extraño era su péndulo, que era una piedra gris en forma de diamante en lugar del metal habitual. Moro colocó los 3 artículos en el mostrador y alcanzó su billetera. Pero antes de que pudiera pagar, la joven dependienta lo miró fijamente y de pronto dijo: «Ese reloj es especial, ¿verdad?» «No». Moro colocó la cantidad exacta en el mostrador, sin mostrar reacción alguna. La joven aceptó el pago, pero luego señaló los 2 artículos caros que había elegido y dijo: «¿En realidad no te interesan estos, o sí?» Moro se sorprendió ligeramente. No había intentado ocultar demasiado sus verdaderas intenciones, pero el hecho de que ella lo notara tan rápido significaba que tenía una observación muy aguda. La última vez que había venido por ese reloj, la tienda la regentaba un anciano de pelo blanco. Se preguntó qué relación tendría esta joven con él. «Buscabas ese reloj desde el principio», dijo ella con seguridad. «No te molestes en fingir. Ya pagaste, así que el trato está hecho, pero podrías al menos satisfacer mi curiosidad». Claro. Moro entendió su curiosidad y no le importó complacerla. Sin dudarlo, arrancó el pesado péndulo de piedra gris. Justo frente a la dependienta, aplastó la gruesa capa de piedra, revelando la esmeralda sin tratar, del tamaño de un huevo, escondida dentro. En cuanto vio la esmeralda, los ojos de la joven se abrieron de asombro. Levantó la vista hacia Moro, con una expresión llena de asombro. Luchando por contener su emoción, preguntó con urgencia: «¿Puedo tomar una foto?» Moro miró su rostro y solo vio asombro y curiosidad, nada más. «Adelante». «Jaja. Gracias». La joven tomó rápidamente varias fotos con su teléfono. Moro, sin interés en quedarse, se fue con la esmeralda. La dependienta no lo detuvo. En cambio, inmediatamente publicó las fotos en su blog. Su publicación decía: «Acabo de conocer a una leyenda. Nunca pensé que un reloj antiguo ordinario escondiera una gema tan increíble». La publicación se volvió viral, llamando la atención de 2 personas conectadas con la subasta de York New City. Biscuit Krueger, la cazadora de gemas.
Kurapika, el último sobreviviente del clan Kurta. La masacre del clan Kurta una vez sacudió al mundo. Pero nadie sabía que un solo chico había cargado con todo ese dolor en soledad. Dolor insoportable. Furia incontrolable. Un alma vagando en un vacío de desesperanza. El nombre de ese chico era Kurapika. Había pasado sus días ahogándose en la oscuridad, luchando por respirar, apenas sobreviviendo. Las imágenes horribles de su clan masacrado lo perseguían en la memoria, repitiéndose como pesadillas sin fin, dejando su espíritu hecho trizas. Durante el primer año tras la masacre, Kurapika estuvo al borde del colapso. Pero con el tiempo, fue recogiendo lentamente los pedazos rotos de sí mismo y encontró la fuerza para volver a ponerse de pie. Tenía una misión: vengar a su clan, recuperar sus ojos robados. No importaba cuán doloroso o arduo fuera el camino, nunca daría marcha atrás. Al menos debía darles a su gente un lugar donde descansar en paz. York New City, entrada del aeropuerto. El bullicioso vestíbulo del aeropuerto zumbaba con el sonido de pasos, charlas y maletas rodando. Un joven Kurapika ajustó la correa de su mochila, con los ojos cenizosos escaneando las figuras que pasaban. De pie frente a la entrada, dudó, bajó instintivamente la cabeza para evitar contacto visual con cualquiera, y luego siguió en silencio el flujo de viajeros hacia la terminal. La revelación repentina sobre el paradero de los ojos de su clan había impulsado a este chico de 14 años, aún inocente en muchos aspectos, a correr a York New City sin pensarlo dos veces. Quizás, en su estado abrumado, ni siquiera había considerado cómo los recuperaría. ¿Cómo los rastrearía? ¿Cómo los tomaría de vuelta? Para alguien que apenas había salido del abismo de la desesperanza, planear una operación encubierta era demasiado pedir. Desde un punto de vista lógico, Kurapika no debería haber cruzado esas puertas del aeropuerto. Pero sin importar cuántas veces el destino se reescribiera, siempre seguiría a sus emociones y entraría. Moviéndose con cuidado por el aeropuerto, Kurapika evitaba chocar con otros, zigzagueando ligeramente entre la multitud hacia el mostrador de facturación. Al pasar por la zona de espera, su mirada rozó a una chica rubia con coletas, parada sola frente a un expositor de revistas. Pero su vista no se detuvo. En el expositor de revistas, los ojos de la chica rubia de coletas brillaron al sacar una revista del estante, una que tenía en la portada a un apuesto hombre rubio. Un encuentro de ensueño mientras esperaba su vuelo. Desbordante de emoción, alabó internamente la excelente selección del aeropuerto. Slurp. Con su mano enguantada, se limpió un poco de baba de la comisura de la boca, riendo obsesivamente mientras hojeaba la revista recién lanzada que no había podido comprar antes. Los viajeros cercanos notaron su comportamiento extraño y le lanzaron miradas curiosas. Pero ella no les prestó atención, completamente inmersa en el mundo de hombres guapos. En marcado contraste, otro joven rubio caminaba más lejos, su figura solitaria, sensible y frágil. Casa de subastas Nampis, salón VIP. Dentro de un lujoso salón, un Aksai arrugado, de más de 50 años, examinaba la esmeralda en sus manos. Una verdadera joya. Sujetando la gema entre el pulgar y el índice, la levantó hacia la luz, revelando su brillo verde vibrante, como si rebosara de vida. Y era una esmeralda sin tratar, nunca había pasado por un tratamiento térmico. Con el procesamiento adecuado, su color y claridad mejorarían significativamente. Pero Aksai amaba profundamente las piedras preciosas naturales. Incluso sabiendo lo impecable que podría volverse la esmeralda, no tenía intención de alterarla. Colocando cuidadosamente la gema en una caja preparada, Aksai sonrió al hombre sentado frente a él. Moro. Hace mucho tiempo que no veo una gema natural de tan alta calidad. Señor Moro, descubrir esto dentro de un reloj antiguo común, tiene usted una vista extraordinaria. ¿Me halaga, señor Aksai? Los pensamientos de Moro se agitaron ligeramente. Nunca había mencionado de dónde venía la esmeralda. Tampoco había oído que Aksai tuviera conexiones con la tienda de antigüedades. Lo más probable era que la joven dependienta hubiera subido fotos en línea, y la noticia ya se hubiera extendido por las redes de coleccionistas de York New. Considerando que era la temporada de subastas más grande de la ciudad, eso no era sorprendente. Muchos anticuarios y compradores potenciales compartían activamente información en esta época, aunque gran parte era solo alarde. Era un rasgo común entre coleccionistas. Mientras gastaban fortunas en artefactos raros, también buscaban reconocimiento entre sus pares. Aksai cerró la caja con calma, con un tono casual pero agudo. Aún así, hay algo que me intriga mucho. ¿Cómo supo de antemano que un reloj antiguo contenía una esmeralda natural? Me prometió esta gema hace 2 días. Moro sonrió levemente, con voz firme. Señor Aksai, nunca dije específicamente que le daría una esmeralda.
Incluso si no hubiera encontrado esta, igual podría haber conseguido otra gema para satisfacerlo. Pero tuve suerte y la encontré mientras recorría las tiendas. Su expresión permaneció tranquila. Después de todo, esto es Yorknew City. Mientras tengas dinero, puedes comprar lo que desees, ¿no? Jaja. Eso es cierto. Aksai rió, sin encontrar fallas en el razonamiento de Moro. Dejó el asunto y cambió la conversación hacia la subasta de los ojos escarlata y otras valuables. Moro no tuvo objeciones a que la casa de subastas Nampis programara la subasta para el día 10. Celebrarla a mitad del festival era el momento ideal. Como de todas formas se quedaría en Yorknew hasta que terminara el evento, todo había salido perfecto. Tras finalizar los detalles, Moro salió de la casa de subastas Nampis y se dirigió directamente al mercado de Pujas, un centro comercial de estilo libre donde las negociaciones se manejaban como subastas. Básicamente, una mezcla entre casa de subastas y mercado de pulgas. Allí se podían encontrar todo tipo de artículos extraños y, ocasionalmente, tesoros ocultos. Aunque encontrar gangas en esos mercados no generaba ganancias masivas, Moro no estaba allí por el dinero. Su objetivo era absorber energía de Nen. Un mercado tan diverso seguramente tendría algunos objetos impregnados de Nen, especialmente en esta temporada. 2 días después, Moro visitó todos los mercados de pujas de la ciudad y encontró 5 objetos impregnados de Nen. Sus reservas de energía alcanzaron el 26%. Aún así, absorber Nen de los muertos era mucho más eficiente. Quizás era hora de buscar encargos relacionados con entidades de Nen de los muertos, así podría cargar su energía más rápido mientras hacía una fortuna. Mientras caminaba por el mercado, Moro reflexionaba en silencio sobre su próximo paso. De pronto, una supuesta belleza rubia, invencible y súper linda tropezó y cayó directamente frente a Moro. Con los ojos llorosos, lo miró con pena. ¿Dónde se fue? El espacio frente a ella estaba vacío. Sorprendida, giró la cabeza rápidamente. Justo a tiempo para ver a Moro corriendo a toda velocidad.